Buenos días, muchas gracias por estar en Actualidad Ambiental en Vivo. Soy Jimmy Carrillo. Es cierto que el COVID-19 no entiende de procedencia, color de piel o género, pero también es verdad que su impacto es mucho mayor en algunos grupos vulnerables, como por ejemplo nuestros pueblos indígenas. Hoy dialogaremos sobre cómo apoyar a los pueblos indígenas durante esta pandemia. Y para eso tenemos a tres invitados. Lizardo Cauper, que es presidente de AIDESEP, la organización indígena más importante del país. Ángela Acevedo, que es viceministra de Interculturalidad en el Ministerio de Cultura. Y Silvana Baldovino, que es abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Desde ya ustedes pueden hacer sus preguntas a través de redes sociales. Ellos responderán a sus interrogantes. Pero vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta es para usted, Lizardo. Muchas gracias por estar presente. Lizardo, usted ha estado en contacto con comunidades nativas en la Amazonía y ha negociado y ha recogido, diversos testimonios. ¿Cuál es la situación que se vive en las comunidades y cuál ha sido el impacto de la pandemia en términos de salud y economía? ¿Qué tal? Creo que tenemos algunos problemas de audio, pero si me llegó a escuchar la pregunta, Lizardo, creo que hay problemas con su micro. El micro está en silencio. Sí, muchas gracias. Escuché las preguntas. Bueno, la situación actual en la Amazonía peruana, las comunidades vulnerables, es muy crítico actualmente porque esta enfermedad ya llegó a las comunidades. No está solamente en otros países o escuchar en capital o las capitales regionales, sino ya está en las comunidades y muchos hermanos están infectados con este virus COVID-19. Solo que hay que entender claramente que algunos presentan como simple gripe, ¿no? Porque en la Amazonía estaba golpeando también otro tipo de enfermedades, en este caso como malaria o el dengue hemorrágico. Entonces, encima viene este COVID-19, complicó bien la situación real de las comunidades. Entendiendo bien que esto ha sido un pánico después de la declaratoria del gobierno peruano, también AIDESEP, con sus 9 organizaciones regionales y sus federaciones, hemos declarado en estado de emergencia o en emergencia amazónica sanitaria a todos los pueblos. La respuesta fue aislarse en sus comunidades, cerrando carreteras, ríos, para no tener ningún tipo de contagio. Pero sin embargo, esto no se cumplió. Esta parte, la Marina de Guerra del Perú, la policía, no logró cerrar totalmente el 100%. En pleno cuarentena hubo movilizaciones, embarcaciones, tanto terrestre también. Entonces, por eso es que llegó igual en las comunidades. Ahora está enfermo. Ahora lo que estamos viendo es ver el tema de control. Pero ese tema de control, primero hemos hecho campañas radiales en diferentes idiomas, diferentes emisoras, programas radiales de prevención. Pero hemos fallado. ¿Por qué digo hemos fallado? Porque solo fue palabras, discursos, y no hemos implementado con insumos a nuestras comunidades. Decir lavar las manos cada 20 minutos, decir poner mascarillas, pero no hemos implementado, no hemos dado jabón, detergente, toda esta situación para las comunidades. Entonces, igual, la presión, por más que decían, nos quedamos en nuestros territorios cerrando todo esto, pero necesitaban salir por sal, necesitaban salir por jabón, necesitaban salir por fósforo o por queroseno. Entonces, eso fue una cruda realidad, pero el gobierno no nos dio respuesta en esa situación. Eso ha sido muy complicado. Ahora, en materia de control, que ya está expandido esta enfermedad,
solo que no hay una buena información de estadística claramente cuántos indígenas están ahorita contagiados y cómo están, dónde están, cómo se están tratando. Eso saben las federaciones y las comunidades. Ahorita estamos hablando de cómo controlar, pero sin embargo, no tenemos puestos de salud abastecidos de medicinas. No hay ni ibuprofeno, no hay ni paracetamol, no hay medicinas en las comunidades que pueden ir corriendo a comprar o pueden abastecerse para que puedan tomar cualquier gripe simple que se va a afectar, y esto ya es prácticamente el COVID que está llegando, y eso lo está complicando ahora. Y en muchos de los casos llegamos por desesperación y pánico, y yo viví en vida porque fue contagiado por esta enfermedad. Se desespera uno con esta fiebre alta, cuando pierde respiración, piensas en clínica, piensas en el hospital. Entonces, este pánico nos impacta bastante a la población indígena. En las comunidades es vulnerable, ¿por qué? Porque no hay dónde conseguir un paracetamol o ibuprofeno corriendo para tomar, y con el apoyo de medicinas caseros que están pasando. Pero sin embargo, es la realidad muy fuerte, muy crítico que en esta situación está viviendo. Por eso es que muchos hermanos están muriendo. Ya el pueblo Shipibo nomás hay algo de 50 ya en deceso por síntomas de COVID, ¿no? Y falta contabilizar en las comunidades que ya poco a poco nos están informando. Y es más, como vuelvo a repetir, los centros de salud, los puestos de salud no están implementados, no está vacío de medicinas, no hay ni alcohol, y mucho menos con cuarentena algunos técnicos, enfermeros llegaron a la ciudad y nunca regresaron. Entonces son cuestiones, realidades que vive actualmente. Ahora, el otro mensaje también es cómo uno infectado puede dar a los demás hermanos, cuál es el proceso que va a dar. Esta enfermedad es raro, bastante raro. Todo lo que hemos tenido, gripe o otro tipo de enfermedad con fiebre, es diferente. ¿Por qué? Porque genera bastante sed. Quieres tomar mucha agua. Y muchos de mis hermanos están cayendo es porque están tomando agua fresca o agua helada. Y esta enfermedad tiene que estar cada momento tomando agua caliente, té caliente, con algún medicamento, ya sea paracetamol o otro medicamento que te receta el médico. Porque si no esto, llegamos a lo peor, es cuando ya necesita oxígeno. Y eso es lo que está viviendo ahora la realidad, y que ahorita no hay esto abastecido, está colapsado los hospitales, todo esto, y eso es bastante preocupante. Muchas gracias por su testimonio. Vamos a regresar con usted en un momento porque además queremos hablar con la viceministra que está aquí presente. Hemos escuchado las palabras de ESEP y claro, sin duda esto resulta un reto muy fuerte llegar a las comunidades nativas, pero además, como estamos viendo, existe una percepción de que el Ministerio de Cultura actúa de manera lenta, digamos, ante este contexto. Pero la pregunta es, ¿cómo el ministerio está respondiendo a esta coyuntura y cuál es la estrategia actual para llegar a las comunidades nativas? Muchísimas gracias. Buenos días. Mira, creo que lo primero que tendríamos que decir es que plantear la situación general, ¿no? Y la situación general, como la ha descrito Lizardo, tiene un antecedente. El antecedente que tenemos es la deuda histórica que teníamos, no este gobierno, no inmediatamente, sino ya de hace muchos años, de cómo atender la Amazonía, cómo generar servicios públicos en la Amazonía que puedan atender a todos los ciudadanos de manera eficiente y eficaz, ¿no? Lo que describe Lizardo es una situación, por ejemplo, lo que describe en relación a los puestos de salud, ¿no? Que no se vive, que no es de ahora, que en 60 días, claro, tenemos que solucionar porque estamos en una situación de emergencia, en una pandemia, ¿no? Pero que teníamos ya muchos problemas en brindar, por ejemplo, salud en Amazonía, por ejemplo, generar el tema de agua y saneamiento en comunidades, que es algo que
es un problema permanente y que no se ha podido todavía zanjar para que tengan un acceso efectivo a agua en las comunidades nativas. Entonces, en ese marco general es que el Estado peruano, el Estado, y no solo el gobierno nacional ni el Ministerio de Cultura, sino el gobierno nacional, el regional, los locales y nosotros como ciudadanos, es que tenemos que enfrentar la emergencia, ¿no? El virus, ¿no? Es un accionar de un grupo muy grande, ¿no? De diferentes actores. Entonces, eso me parece clave también señalarlo, ¿no? Para atender a los pueblos indígenas, para generar una atención eficiente a pueblos indígenas, no es una atención de un solo sector, es una atención multisectorial y con los gobiernos regionales. Muchos de los servicios en salud, voy a centrarme quizás en salud, están ya descentralizados y compete al gobierno regional. Sin embargo, en la emergencia todos tenemos que ponernos a hacer cosas que a veces ni siquiera están en nuestros roles y tienen que ir más allá de eso, ¿no? Y exigir y comprometernos a ver cómo se atienden estos temas, porque nos desborda, porque la emergencia y las situaciones nos desbordan a todos, ¿no? Hay casos que no sabíamos que iba a poder pasar de esa manera, el virus cambia, médicamente cambia muy rápido, entonces hace que tengas que cambiar los protocolos, las acciones permanentemente para atención. Eso por un lado. Lo segundo, a mí me parece importante señalar que nosotros como sector establecimos desde un inicio, antes de la emisión del decreto legislativo que marca los ejes y las actividades, se planificó y se propuso y se coordinó con los demás sectores que habían 5 ejes de intervención, ¿ya? Para atender a pueblos indígenas en comunidades, ¿no? Una cosa distinta, y quizás de repente lo hablamos más adelante, es el pueblos indígenas en zonas urbanas, ¿no? Que es una realidad completamente distinta, ¿no? Pero para atender a pueblos indígenas en comunidades, lo que se establecía son 5 ejes de acción, ¿no? Que están relacionados a la salud, al abastecimiento, al control territorial, al tema de información y comunicación y al tema de pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Y desde el inicio, para nosotros como cultura, trabajamos fuertemente en el tema, porque es directamente además en nuestro marco, el tema de información, alerta temprana y pueblos en aislamiento, ¿no? En pueblos en aislamiento se restringió cualquier acceso a reservas indígenas o reservas territoriales, excepto por situaciones de emergencia. En el tema de información se han trabajado materiales específicos, audios específicos en más de 30 lenguas indígenas, colocándolos en programas, colocándolos en pautas tanto en Loreto como en otras regiones, pero también en Radio y Televisión Nacional, y se avanzó fuertemente con este tema. En el tema de abastecimiento, que creo que lo ha señalado Lizardo además, una realidad era qué hacemos con las comunidades que se están aislando, por decirlo de alguna manera, pero que vamos a tener que complementar su alimentación, porque las comunidades no solo se alimentan de lo que pueden vivir, de lo que puedan conseguir en el campo, ¿no? Van a necesitar tener una alimentación complementaria. En un inicio lo que se hizo o lo que dictaminó el gobierno fue la atención más rápida era las municipalidades, ¿no? Porque son las que están en territorio, eran las que tenían que proveer la alimentación. Pero sabíamos que eso no iba a ser completo, porque además la municipalidad no solo iba a atender a zonas rurales, sino iba a atender a toda su jurisdicción. Y es por eso que se trabajó con Caliwarma, con el MIDIS, para emitir un decreto legislativo que atendiese a las comunidades nativas, ¿no? A pueblos indígenas, ¿no? Ese decreto legislativo ya es emitido, nosotros ya estamos coordinando con las organizaciones para que nos puedan proporcionar, verificar su lista de comunidades, verificar el nombre del APU y el DNI, porque se va a llevar el abastecimiento hasta la comunidad, ¿no? En Madre de Dios ya tenemos la lista enviada y cerrada, para Comaru también nos ha enviado su información, hay organizaciones que ya nos han enviado la información y que nosotros ya estamos coordinando con
con el MIDIS para estos abastecimientos. En el caso de Loreto, yo estuve el domingo en Loreto y me pude reunir con Jorge Pérez de Orpio para explicarle más a detalle cuál era la ruta y la necesidad de coordinación que teníamos, porque nosotros no, como gobierno, como Estado, no podemos entrar a una comunidad si previamente no hemos coordinado, ¿no? Si no se ha coordinado con la organización regional y con la base, ¿no? Y claro, y el mismo presidente Orpio nos señala y nos dice, bueno, coordinen ahora con mis organizaciones de cuenca para obtener esa información más fina y detallada. Y de hecho, sabemos que va a haber casos de organizaciones que nos van a decir que igual no prefieren que no se ingrese por temas de seguridad. A nosotros nos corresponde brindar toda la información y explicar todo el proceso que cumple las medidas de seguridad necesarias para ingresar a comunidades, pero estamos justo caminando, estamos yendo en ese camino, ¿no? Entonces, y en el tema de salud, no olvidarme, en el tema de salud, que es fundamental, ¿no? La epidemia lo que nos demuestra es lo importante que es el fortalecer los sistemas de salud. Hemos estado trabajando de la mano con MINSA para establecer, en el marco del decreto legislativo que se ha emitido, o sea, estábamos preparándolo previamente y el decreto legislativo ya le da el marco necesario para emitir un plan específico en salud para pueblos indígenas, que debe estar saliendo en estos días, con un presupuesto determinado además, ¿no? Y con un Zoom específico a Loreto, porque es la zona donde se originó y donde hay casos bien complicados, como mencionaba Lizardo, y lo mismo tendríamos que hacer para Ucayali, que es una situación también bastante complicada. Yo he estado el fin de semana también en Ucayali, a Lizardo ya no lo puede ir a ver, pero en general la situación de la ciudad está siendo muy difícil y con los retornantes se ha complicado en mayor medida. Entonces, para cerrar, es importante señalar que estamos en una situación, en un contexto muy particular, ¿no? En una situación que nadie se esperaba, que nosotros como país partimos, sí, con una desventaja porque tenemos una deuda histórica de atención en estas zonas, de servicios en general, y que estamos tratando de salvarla, correrla con todos los recursos necesarios que tenemos como nacional y en coordinación con los gobiernos regionales y definitivamente con las organizaciones indígenas. En ese marco nosotros hemos emitido un decreto legislativo que garantiza la prestación de estos ejes claves y que nos permite actuar ya con un marco legal general y específico que ya se venía implementando, pero que somos conscientes que tiene que ser todo mucho más rápido y todo para allá. Gracias, viceministra. Silvana, continuamos contigo. El rol del Estado, el rol del Ministerio de Cultura, las comunidades que están intentando llevar esta pandemia, enfrentarla, pero también hay un rol de los gobiernos regionales, y de eso quiero hablar contigo, porque los gobiernos regionales en este proceso de atención parece que están al límite. ¿Cuál debería ser o qué se puede hacer para que los gobiernos regionales tengan una mejor capacidad para atender la emergencia indígena en sus regiones? Bueno, de un poco de lo que ha dicho Ángela y de lo que dijo Lizardo, yo creo que hay que retroceder 2 pasos y empezar por algo bien crítico, ¿no? Creo que la pandemia ha evidenciado todas nuestras deficiencias como país, deficiencias históricas que van no solamente en temas de salud, sino también en temas de educación, en temas de alimentación, en temas de igualdad y equidad de derechos. Creo que la pandemia nos está enseñando que como país no hemos funcionado bien y que durante mucho tiempo nos hemos preocupado en los últimos años de cómo llegar al bicentenario, pero creo que ni siquiera estamos claros de cómo vamos a llegar al año siguiente porque la realidad amazónica se ha desvestido por completo, no solamente con la situación de los pueblos indígenas, sino de las regiones en general. Creo que también merece una reflexión, y ahí voy con tu pregunta, de qué tan efectivo y qué tan fuerte ha sido nuestro proceso de descentralización y cómo ha sido trabajado de una forma clara a lo largo de los años para que los gobiernos regionales puedan ejercer claramente sus competencias. El tema de salud, como lo mencionaba Ángela, es el reflejo más claro
de que siendo el Ministerio de Salud el ente rector y los ejecutores, los gobiernos regionales, los mismos gobiernos regionales han colapsado. O sea, el gobierno regional de Loreto o el gobierno regional de Ucayali pueden tener muchas buenas intenciones, pero no ha habido una capacidad de respuesta rápida por una falta de capacidad económica, de recursos, de cómo enfrentar a esto. Nosotros sabíamos que el COVID venía. Creo que teníamos mucho conocimiento a nivel de capital de que esto iba a llegar. Nunca pensamos que nos iba a golpear tan fuerte. Nunca pensamos que como país realmente, no sé cómo decirlo, todos nuestros trapos sucios se han evidenciado. Creo que si de esto no aprendemos, que no hemos llevado de manera clara los procesos de descentralización, más que de manera clara, de manera efectiva, que no hemos trabajado las diferencias. Es muy diferente un proceso de descentralización con necesidades en la Amazonía que con necesidades en la zona andina. Es muy diferente la situación de pueblos indígenas que de población rural, pero el común denominador en todo esto es que todos estamos mal en esta pandemia. O sea, creo que si haces el traslape incluso con lo que pasa en los conos de Lima, también te evidencia que como país estamos con un problema de deficiencia muy fuerte que va en diferentes niveles, ¿no? Creo que para los gobiernos regionales este es un golpe muy fuerte, un golpe que nos va a tomar bastante tiempo recuperarnos, que necesita que analicemos cómo finalmente priorizamos lo que realmente importa, ¿no? Que son los temas de salud, definitivamente, o sea, la descentralización, el acceso, la interculturalidad en temas de salud es básico. El segundo punto va a tener que ser, porque si bien no lo estamos abordando muy fuerte, va a tener que ser el tema de educación también. Hay una diferencia y un atraso muy fuerte en temas de educación. Yo leía las demandas, por ejemplo, de FENAMAT, y uno es que los niños de las comunidades no pierdan el año, porque no han tenido acceso a educación durante la pandemia. Entonces son muchos temas coyunturales que como país tenemos que trabajar y que siempre hemos sabido que han sido prioritarios, pero creo que el COVID a golpes nos está evidenciando. Y uno de esos, y en el marco de esos, está la evaluación del rol de los gobiernos regionales y cómo dotarlos de herramientas, porque el Ejecutivo con sus rectorías no puede asumir directamente lo que corresponde al ejecutor directo, y es por eso que hemos tenido estos temas de demora y de cómo llegar a las zonas. O sea, creo que ahí está un punto focal, ¿no? Analizar bien claro cómo se han dado las transferencias, qué se necesita fortalecer y cómo trabajar con esos gobiernos regionales como punto focal. Y no olvidando, porque es prioridad el tema de salud, pero también analizando otros temas como, repito, que es el tema de la educación, porque el tema de la educación ahorita no lo ves, pero el próximo año lo vas a sentir muy fuerte y vas a seguir acarreando esas diferencias en educación y el acceso de los niños a tener sus derechos claros. Entonces creo que este momento, y ya para cerrar, para mí, al menos como peruana, ha sido una cachetada de realidad a ver cómo estamos como país y cómo realmente necesitamos mejorar en diferentes niveles, ¿no? Y creo que si de esto no aprendemos qué es realmente lo que tenemos que mejorar hacia el bicentenario, va a ser bien difícil que logremos tener equidad, igualdad, no solamente para pueblos indígenas, sino para el Perú en general. Muchas gracias. Regresamos con usted, Lizardo. Aprender de lo que ha pasado, tener estas lecciones aprendidas. Usted nos ha mencionado ya varias de ellas. ¿Cómo está asumiendo IDC esto? ¿Cómo se está organizando en base a lo que ha sucedido para que las bases tengan una mejor comunicación ahora y puedan enfrentar mejor estos desafíos también desde ahora hacia el futuro? Mira, sabemos que esto es en un proceso de inicio, esto no termina. Se ha dado cuenta una evaluación que hemos dado desde la estructura, reuniones permanentes virtuales que se ha hecho para ver esta situación que iba a pasar. No una expansión total en las comunidades.
Eso hemos tratado, un análisis que se ha hecho, porque si no, esto va a generar un etnocidio, prácticamente un desastre en las comunidades. Entonces, en esta situación se ha dado cuenta que todas nuestras organizaciones regionales hacer campañas de prevención, llegar una información hacia las comunidades en diferentes idiomas, y se trabajó. Ahora, este es un reto y un desafío muy grande para la población indígena. O sea, uno, estábamos en un proceso de exigir al gobierno peruano, al Estado peruano, el 100% de la seguridad jurídica territorial, que ya va a 40 años y seguimos este proceso que ya debería de estar cerrado las brechas, este proceso. Ahora, en tema de salud y el tema de educación, van paralela a esto, pero es esta amenaza ha sido una oportunidad también para nosotros que el gobierno peruano visibilice la real situación de los sistemas de educación, sistema de salud, los programas sociales que ellos proponen que no llega hacia las comunidades. Por eso hemos considerado una oportunidad de llegar varias reuniones virtuales con Ministerio de Salud, con PCM, con Cultura y con otros sectores, como lo que acaba de decir la viceministra, algo integral. Pero esas reuniones tienen que considerar en resultados de atención inmediata para responder las expectativas de las comunidades. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Sí, hemos presentado las propuestas. Hemos dicho que tiene que salir un decreto de emergencia para los pueblos indígenas en materia sanitaria que tiene que llegar, ¿no? Y los gobiernos regionales también. Entonces, hay varios espacios que se ha dado, pero esto fue cambiando cada vez más. Ya estamos como 2 meses en esta situación y ya no es como antes que nosotros planteábamos. Ahora totalmente cambió. En nuestra mente no estábamos, por ejemplo, requerimientos de oxígeno para todo. Era prevención, medicamentos, equipo biosanitario, como también alimentación. No alimentación, y también planteábamos bonos rurales o bonos indígenas que tienen que llegar hacia las comunidades que pueden comprar. Entonces, y esto va más allá y está afectando también la economía indígena, porque en las comunidades se vive de artesanía, de pesca, de agricultura y de otras actividades agroforestería que se puede hacer. Ahora, todo esto se está cambiando. Por eso es un desafío muy grande que nos da, pero la estructura sigue firme, nuestra posición, nuestra política sigue firme. Lo que nos preocupa ahora es que la reactivación económica que va a plantear el gobierno peruano nos preocupa mucho, porque hay decretos que están saliendo contrarios. Si no nos han respondido en 60 días de implementar el sistema sanitario a los pueblos indígenas, encima la reactivación económica que va a vulnerar más derechos, eso es un desafío más grande que COVID que vamos a vivir en este país. Pero para eso estamos convocando reuniones para analizar claramente que sí, el destino del ser humano ya sabemos. Si contagió ya, pues, calculando 10.000 indígenas, que sea 10.000 indígenas. De ahí un deceso que puede tener, sí, podemos tener, pero no podemos que expanda y que se haga un genocidio. Eso es lo que no vamos a permitir. Por eso estamos articulando, presentando propuestas, tanto a los aliados, a los amigos, cooperantes, corporaciones, también al gobierno para hacer un esfuerzo que estas poblaciones no lleguen en gran magnitud como está viviendo en la ciudad. Entonces, esto es nuestro trabajo ahí, están nuestras propuestas, ¿no? Pero también nos ha dado una reflexión a los pueblos indígenas y eso internamente vamos a ir trabajando en materia de salud indígena, economía indígena y también educación claramente basado en esta situación. Como Silvano lo ha dicho claramente, no estamos preparados para esto. Estamos viendo cómo llegar
el 100% de seguridad jurídica territorial y otros derechos que tiene los pueblos indígenas. Pero con este golpe muy fuerte que nos ha dado, tenemos que preparar a los pueblos indígenas de aquí en adelante cualquier pandemia que puede salir para ya responder claramente. Y no estar diciendo al gobierno, mira, necesitamos arroz, necesitamos esto, no, sino producir en forma proyectos que desarrollen economía indígena sustentable, sostenible, que ayude este cambio climático que viene también afectando a los pueblos indígenas. Entonces, todo esto es un desafío que estamos viendo y reforzar nuestra agenda indígena, claro, con estas nuevas evidencias que pasan. Pero sí queremos nos sentimos abandonados por la estructura del Estado, nos sentimos discriminados, y quiero estar enfáticamente, porque son ya 60 días y no estamos resolviendo varias cosas. Entonces, eso es un reto y un desafío muy grande como ciudadano peruano, ¿no? Como indígena, como ciudadano indígena, el mismo derecho queremos recibir atención médica sanitaria para los demás hermanos que viven en la Amazonía peruana. Muchas gracias. Viceministra, el señor Cowper ha señalado algunos retos, pero yo le quiero hacer una pregunta extra además, y es cómo se está atendiendo en las fronteras, sobre todo en zonas como Ucayali, donde las poblaciones indígenas interactúan bastante con sus similares de Brasil. Sí, esa es desde el inicio de la epidemia, esa era una de las principales preocupaciones de coordinar a nivel del Ejecutivo, cómo proteges fronteras, ¿no? Cómo evitas cualquier tipo de tránsito en fronteras, que en el caso peruano, o sea, generalmente para los países de fronterizos son ciudades, en algunos casos son ciudades, y para nosotros tenemos zonas muy rurales, muy pequeñas. Entonces, mira, desde el inicio se ha visto la coordinación con Marina, con Defensa, para que pueda haber una protección efectiva de zonas de frontera. Se ha podido controlar en algunos casos, en otros efectivamente hay que hacer todo un refuerzo y un desplazamiento de efectivos para que puedan llegar a la zona. Y además se está coordinando ahora con los países, por ejemplo con Colombia, para ver cómo se puede hacer un control eficiente, ¿no? O sea, ya eso exige un nivel de coordinación hasta bilateral, porque si no lo vamos a conseguir. Se ha podido hacer eso se está haciendo eso con Colombia, y con Cancillería se está viendo para ampliarlo también para Brasil, principalmente por el lado de Ucayali, ¿no? Que efectivamente todavía no hemos tenido situaciones de alerta, pero no significa que no pueda pasar, ¿no? Eso sobre ese tema. Y yo, además, a mí sí me gustaría no responder, sino reflexionar sobre lo que dice Lizardo sobre dos temas, ¿no? La agenda indígena previa al coronavirus iba por otro camino, ¿no? No estábamos preparados, no estábamos discutiendo. Una de las cosas que se discutía mucho, el tema territorial, seguridad jurídica, extractivas, y si bien se tenía también el tema de salud y el de educación, quizás no lo estábamos viendo con el especial énfasis que la epidemia nos ha mostrado. Es lo que decía Silvana, ¿no? Las desigualdades, o sea, nos ha dado una cachetada y dice, mira, estamos mal. Y como país no hemos podido asumirlo o mejorarlo en todos estos años, ¿no? Entonces, eso cambia, eso nos va a hacer cambiar hasta la discusión y las propuestas que se tengan que hacer. O sea, es clave entrar a ver los temas. Como, si no tienes lo mínimo, ¿cómo discutimos otras cosas, ¿no? Y lo mínimo es una educación y una salud de calidad, ¿no? Para todos, ¿no? Y en zona rural, el tema es que en zona rural y para pueblos indígenas tienes que tener un Zoom diferente por las particularidades que se te da en esas zonas, ¿no? Distancias, lengua, ¿no? Y el enfoque intercultural que es clave. Entonces, y ahí a eso hay que sumarle, como ha dicho Lizardo, lo de economías indígenas, ¿no?
y la dificultad que también significa trabajar el tema de economías indígenas por la variedad y diversidad de zonas. O sea, en Loreto no es lo mismo plantear un tema de economía indígena que como lo podríamos plantear en Selva Central, ¿no? Que tienen una lógica más, que ven café y productos agrícolas, ¿no? Loreto va por otro lado. Y eso es necesario también identificarlo y trabajarlo, ¿no? Y es indispensable hacerlo lo más pronto posible, porque no podemos seguir en una situación así. Yo creo que la epidemia nos genera un reto importante, ¿no? O sea, nos demuestra las cosas mal que estábamos haciendo, pero nos da una oportunidad de cambio, ¿no? Y entendemos el malestar de las organizaciones, entendemos que la exigencia, pero como Estado tenemos que hacer todo lo posible, como gobierno, ¿no? Todo lo posible para poder cubrir los vacíos que haya y poder acompañar a la organización indígena en lo que está planteando y también trabajar con los gobiernos regionales en ese sentido. Gracias. Silvana, sabemos que existe una deuda histórica del país con los pueblos indígenas, lo hemos mencionado. Esa deuda se encuentra ahora mucho más visible debido a lo que estamos sufriendo en la actualidad, a esta crisis. Pero más allá del momento actual, ¿qué temas puntuales consideras que se deben priorizar para nivelar el piso, digamos, para mejorar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas? Perdón, yo creo que ahí es importante un poco reflexionar sobre lo que ha mencionado Lizardo y lo que comenta Ángela, ¿no? Creo que dando 2 pasos para atrás, un tema básico para los pueblos indígenas y sobre los cuales se sustenta absolutamente todo es el tema de la seguridad jurídica del territorio, que es lo que menciona Lizardo. Creo que ya existía un compromiso del Ejecutivo de cerrar una brecha. Creo que esto debe seguir con fuerza, porque en estos momentos sí hay algo que nos ha enseñado también la pandemia, es que los territorios indígenas y la posibilidad de cerrar sus fronteras ha sido el mecanismo más fuerte utilizado para su propia protección. Entonces creo que por ahí viene un tema crítico, que es el de continuar asegurando y dotándolos de seguridad jurídica en sus territorios. Y luego viene algo que conversamos hace unos instantes en la primera ronda de preguntas, ¿no? Es el tema del acceso a los servicios básicos. Los servicios básicos creo que son fundamentales, creo que hay que repensar el tema del acceso a salud, porque no es solamente la pandemia, no es solamente la situación que se nos presenta ahora, es conocido que es muy difícil movilizar a una persona cuando sufre un accidente muy lejos en una comunidad nativa o cuando se enferma y tienes que conseguir cómo sacarlo por río, cómo de repente traerlo a Lima. Entonces creo que ahí viene un tema bastante crítico que te regresa siempre el círculo a lo que es lo básico. Lo básico para mí es lo que todos necesitamos para vivir, los servicios y el tema de la seguridad jurídica del territorio, que es la lucha histórica y reivindicativa de pueblos indígenas en general. Pero quiero aprovechar que me toca hablar para también hacer una reflexión sobre lo que dijo Lizardo, que es muy importante, que es la articulación de todos estos mecanismos de protección para priorizar en pueblos indígenas y cómo se ven en el contexto de la reactivación económica. Porque el tema de reactivar y de promover la reactivación en determinados sectores también tiene que verse con mucho cuidado para no vulnerar derechos de pueblos indígenas o para no ponerlos en riesgo. Tienes el tema forestal, por ejemplo. Hay que hacer un análisis muy fino ahí de realmente dónde corresponde. A mí me salta la duda, ¿cómo realizas una reactivación económica en temas forestales en Loreto o Ucayali ahorita? ¿Sobre la base de qué? Si tu principal problema es el tema de salud, no solamente con pueblos indígenas, sino de la región. Entonces, creo que hay que pensar en un contexto bastante más amplio del que tenemos. Y, como decía, ¿no? Ya nos tiraron la cachetada en la cara, nos han evidenciado nuestras deficiencias como país históricas de larga data, nuestra falta de igualdad en derechos, no solamente en el tema de pueblos indígenas, sino en general.
Y creo que, como lo veía Lizardo hace un momento, también es una oportunidad para priorizar lo básico, pero priorizarlo y hacerlo. Y ahí ese es el reto que yo creo que necesitamos emprender todos juntos, no solamente con pueblos indígenas, sino como país en general. Y sí, nuevamente, regresando a lo básico, el tema del territorio, para cerrar, es lo primero para los pueblos indígenas y es lo más necesario, porque a raíz del territorio es donde vas a sacar los temas de salud, donde vas a ver los temas de educación, donde vas a ver los temas de economía indígena. Con un territorio asegurado, un territorio claro, un territorio definido, vas a permitirle y dotarles de los niveles de protección que ellos necesitan. Y yo creo que esto es como un círculo que tienes que irlo abordando de manera general, ¿no? O sea, todo está concatenado, todo está ligado, y definitivamente algo vas avanzando y vas sumando hacia lo otro. Entonces, creo que son muchos retos los que tenemos como país, pero ya viéndolo desde una visión positiva, creo que ahora ya no podemos decir no sabíamos o no conocemos. Ahora tenemos claro cuál es el escenario real, y sobre la base de ese escenario real es que tenemos que implementar las medidas que se necesitan. Perfecto, gracias. Vamos a pasar a preguntas que nos están llegando varias por redes sociales. Acá hay una... A ver, esta está dirigida al Ministerio de Cultura, en realidad. ¿Por qué no existe un registro oficial de pueblos indígenas afectados y si se está trabajando en ello? Eso sí, un trabajo fino para lograrlo, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Lo que hay, o lo que había. Cuando se presenta un caso de coronavirus, lo que existe es una ficha de registro, ¿no? Y se te preguntan varias cosas. En esa ficha no existe la variable de autoidentificación, no existía la variable de autoidentificación. ¿No? O sea, y la variable de autoidentificación es decir, si te sientes o te consideras como indígena o también como afroperuano, ¿no? En general, no solo para indígenas. Eso no existía, entonces por eso es que no había un registro oficial, más allá, lo que tenemos son el número de fallecidos o con casos o contagiados, pero no podemos hacer una mirada específica en casos de población indígena. Y principalmente pensado en población indígena que vive en ciudades, porque si es un caso de una comunidad es más fácil registrarlo e informarlo, pero en ciudades estamos un poco a ciegas, ¿no? Nosotros como sector hemos estado coordinando de la mano con MINSA para poder hacer ese cambio en el registro. La CDC, que es el Centro de Epidemiología, ya dio la directiva para que se dé la incorporación de la variable de autoidentificación. El propio ministro de Salud lo informó hace ya unas semanas, o sea, dijo ya, estamos incorporando esto en los registros, y ahora lo que nos toca es hacer seguimiento para que se incorporen en todos los registros, que todas las direzas lo tengan y puedan ya poder registrar esta pregunta, y por ende podamos tener información de personas indígenas, de ciudadanos indígenas que tengan coronavirus o sea, que estén contagiados, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta que es dirigida al MINCUL, pero yo le voy a pedir a Silvana y a Lizardo que también hagan alguna reflexión sobre esto, porque la pregunta está relacionada a pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, los PIASI. La pregunta es, ¿el MINCUL apoyará la modificación de la ley PIASI que se discutirá mañana en el Congreso? Sí, justo antes de la reunión estamos conversando sobre eso. Nosotros estamos revisando el proyecto normativo. Nos parece que tiene cosas bien interesantes de recoger. Hay otras cosas que hay que mejorar, que no necesariamente podrían pasar por una ley, ¿no? Porque técnicamente tiene que ser muy fino, ¿no? Hay muchas de las cosas que vemos en el proyecto normativo que replican algún modelo que se tuvo antes, que es el modelo Cernán, y que después de, mira, yo no sé cuántos años de implementación de Cernán, hay cosas que tenemos que cambiar o mejorar y que no aplica para el tema de pueblos en aislamiento. Y nos parece que es un buen espacio de discusión el Congreso, de discutir y mejorar el proyecto y ver de repente que algunas cosas entran en el proyecto normativo y otras por legislación menor, pero sí creemos que no por correr va a salir un proyecto mejor.
y hay que aprender de lo que se ha avanzado y escuchar también a los líderes indígenas, a otros funcionarios expertos en el tema para mejorar el proyecto. Uh-huh. ¿Cuál es la posición? No sé, Silvana, si tú tienes algún comentario sobre ese proyecto de ley. Sí, bueno, nosotros también lo estamos reforzando, lo estamos analizando, perdón. Creo que el proyecto es muy interesante, toca temas coyunturales, como es la necesidad de la intangibilidad absoluta de las reservas para pueblos indígenas en aislamiento, que es algo que se necesita definitivamente. Y creo que ahí todos estamos de acuerdo por el nivel de vulnerabilidad de los pueblos, de que esto es necesario. También estamos analizando lo que plantea Ángela. El proyecto tiene tiene como una iniciativa el crear zonas de amortiguamiento para estas reservas, lo que también consideramos que resulta ser necesario. Pero en la misma línea de lo que planteaba Ángela, ahí tiene que hacerse un análisis más técnico para ver cuál es el espacio que realmente se necesita, cómo se va a trabajar con los derechos otorgados ahí, cómo se dotan de los mejores niveles de protección, porque a veces las zonas de amortiguamiento suelen ser el doble del espacio que proteges. Entonces tiene que haber todos los mecanismos de coordinación porque son diferentes sectores los que otorgan derechos ahí, y sobre la base de la experiencia del CERNAM se necesita que quien esté en la zona de amortiguamiento, por ejemplo, tenga facultades para fiscalizar, y eso se tiene que otorgar por ley si va a ser a cultura. Entonces se tiene que hacer un análisis técnico más a detalle para esta herramienta que es necesaria, lo tenemos claro, que es una propuesta interesante, pero que necesita que se trabaje con un nivel más con una visión más de gestión del territorio para que pueda ser realmente efectiva y logremos la protección de los derechos de los pueblos. Porque si corremos con una delimitación a 60 días, como te presenta el proyecto, puedes estar perdiendo muchas cosas que quieres proteger. Entonces es mejor eso verlo con un nivel de certeza más a detalle. Y también hay que trabajar o hay que ver otros temas en el proyecto que resultan muy interesantes, pero que necesitan un nivel de desarrollo más claro, ¿no? Y si ya tenemos la oportunidad de con este proyecto de repente introducir algunas otras mejoras que también se han venido conversando hace tiempo. En líneas positivas, en líneas generales es una iniciativa muy interesante y que recoge, sí, muchos temas que son necesarios para pueblos en aislamiento por el nivel de vulnerabilidad, pero ya que se tiene la oportunidad, yo apuntaría a perfeccionarlo y a generar un ámbito de protección mayor para estos pueblos, ¿no? Perfecto. Hay una pregunta directa para Lizardo Cauper. Perdón, Jimmy, yo quería aprovechar lo de Silvana, es que sobre solo una cosa más, y creo que además es la oportunidad, creo que el Congreso tiene una oportunidad valiosísima en esta coyuntura, ¿no? Que hay una serie de temas que han estado pendientes, que regulan situaciones que no se han regulado, y es que justo una de las discusiones que teníamos dentro del equipo también estaba relacionado al tema de la consulta de los proyectos legislativos, ¿no? Que es algo que es un pendiente del Congreso y que en la discusión también del proyecto Piazzi se nos venía, o sea, estábamos identificando si pasaba por esto o no. Entonces, es una buena oportunidad para tener proyectos normativos contundentes que garanticen los derechos de los pueblos indígenas y que sean útiles, ¿no? Entonces, aprovechemos este momento también, aprovechémoslo como una oportunidad para legislar sobre estas materias, ¿no? Sí, es importante. La pregunta para usted, Lizardo, es, ¿en este tiempo ha habido amenazas o atentados contra defensores ambientales indígenas? Gracias por la pregunta. Sí, justo eso iba a hablar en este contexto, pueblos autónomos o pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Estoy muy preocupado porque acaba de ver el artículo del diario Gestión, donde dice que el gobierno no tiene que reconocerles el derecho de la propiedad de Piazzi. Pero sin embargo, este gobierno, el Ministerio de Cultura, reconoce todos esos derechos como pueblos originarios y autónomos, ¿no? Y se ha considerado en intangibilidad esos territorios.
Entonces eso significa que no puede realizar ningún tipo de actividades que va a vulnerar los derechos de estos pueblos. Entonces, ahí nosotros vamos a ser contundentes de decir que estos pueblos necesitan una estricta protección, control, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros siempre hemos demandado. Ahora, paralelo a eso, hace poco en Ucayali hay 2 asesinatos por el tráfico de tierra. Y eso también siempre hemos denunciado públicamente en otras reuniones multisectoriales también. No queremos que Ucayali sea la segunda región como Bray, porque Bray está empujando el narcotráfico a región Ucayali. Y por lo tanto, los territorios ancestrales, por ejemplo, la Apu Arbildo hace poco fue asesinado. ¿Por quiénes? Porque están los patrones atrás de cultivos ilícitos, ¿no? Que cada día enfrenta el pueblo Cacataibo, el pueblo Asháninca. Entonces nosotros ya tenemos que decir basta de esto, porque ya aquí tiene que intervenir los ministerios, ¿no? Que cada día más va pasando esto. Ya hay 2 asesinatos y hay temas que estamos viendo en pleno pandemia, ¿no? Siguen trabajando el tema forestal, maderero, y eso se ha visto. Entonces, esto es bastante preocupante, no solamente el COVID, sino también las amenazas que nuestros líderes vienen pasando. Y en Tabanía ya hubo asesinato, y hace poco en Cacataibo ya van 2 en Ucayali, y no sabemos cuántos también vendrán. Pero eso sí sabemos quiénes son los que actúan esto. Y eso en debido momento, la justicia ya hace varios años también pasó igual, el líder Ashánica en Chota, y no hay justicia, se quedó ahí, pero de esta vez hemos dicho claramente no vamos a dejar impune, ¿no? Y no queremos llegar mayores, tampoco amenazar que los pueblos se están organizando, porque el derecho territorial es primero, a las salvaguardas, la seguridad alimentaria para la población, pero actividades ilícitos como que esto vulneran derechos, asesinan, amenazan líderes, creo que es momento ya de decir basta, y eso vive la realidad en medio pandemia también. Hay varios consideraciones que se ha puesto, no solamente en tema materia de salud, también estos temas de tráfico de tierra, y que viene cobrándose vidas de los líderes dirigentes, ¿no? Hace poco también pasó lo mismo. Entonces, eso es importante poner también la agenda del Estado de ver. Le hemos dicho claramente también, si en 2 o 3 años no controla claramente, Ucayali será como el segundo Bray, y eso no queremos. Entonces, aquí igual le digo a la viceministra que tiene que poner la agenda del gobierno o de otros ministerios que tiene que ver y a poner esto en su agenda. Gracias. Una última pregunta es si existe una evaluación de cómo está funcionando el programa Aprendo en Casa en las comunidades nativas. Mira, el tema de educación es importante. En alguna vez nuestras evaluaciones que ha dado, se ha visto que es importante recibir este tipo de educación virtual, pero para los que ya estamos manejando todo el sistema, pero para las comunidades es igual que el COVID, es un choque bastante fuerte a los niños indígenas. Primero, que no hemos implementado como debería de ser, no hemos capacitado a los docentes en este sistema, no hemos informado y capacitado a los padres de familia para que acompañen a sus hijos en esta situación. Y hay que entender la realidad. Siempre hemos dicho diferenciar. ¿Diferenciar qué quiere decir? Que los padres en las comunidades están en su mente la pesca, la artesanía, la agricultura, de cómo traer alimentación a su casa. Pero si esto no hemos articulado
las responsabilidades que tienen que asumir los padres. Por eso es que han dejado siempre en la escuela educación intercultural bilingüe para acompañar este proceso. Ahora, con esta tecnología que nos han traído y que un estudiante tiene que escuchar, recibir su clase a través de radio, emisora, a través de televisión, a través de internet, a través de su celular, es bastante el choque que se ha visto. Hay algunos padres de familia que no ni siquiera tienen celulares como uno que tiene. Entonces son cosas muy fuertes que no va a funcionar. Claro que yo calculo que esto puede funcionar de aquí a 2 o 3 años cuando ya está implementado. Si nuestros puestos de salud no está implementado y nuestro centro de educación tampoco está implementado como debería de ser, y encima queremos poner este sistema, educación remota, es bastante choque muy fuerte que sí. Pero sí entendiendo también que sí, hay algunas escuelas rurales, urbanas, indígenas urbanas, sí, que ya están conectados al sistema, que ya están cerca y viviendo, sí, puede avanzar. Pero en las comunidades fronteras, por ejemplo, una comunidad frontera con Brasil, aquí en Ucayali, Sahuau, por ejemplo, donde no hay ni internet, donde no hay nada, entonces, ¿cómo los niños van a recibir este tipo de educación? Entonces, es muy fuerte que hay que poner, siempre hemos dicho, no queremos ser exclusivos, pero sí exigimos nuestro derecho de una educación, de un salud, ¿no? Como cualquier ciudadano. Pero la forma como que quiere implementar, eso no estamos de acuerdo. Para eso están las organizaciones, nosotros, para acompañar y contribuir lo que el gobierno peruano quiere. No estamos ajenos, tampoco estamos rechazando, pero sí la forma como están haciendo de noche a la mañana para no perder este año es muy completamente, no vamos a lograr. Y muchos comuneros que viendo en su comunidad este deceso y el COVID avanza, están yendo a más allá, están aislándose más allá, llevando a sus hijos. Entonces, ¿cuándo van a recibir este tipo de educación? Entonces, todo eso hay que mirar claramente y no es como decir, entrar en una pantalla y dictar clase y terminó, no. Hay que ver la realidad, la situación que vive mis hermanos. En una comunidad ya se aisló 2, 3 familias llevando 5 o 6 niños, ¿no? Por ver esta enfermedad pandemia que va a llegar, en vanguardia de protección a sus hijos, tenía que aislarse de una comunidad más distante, o alguna cocha o alguna quebrada se fueron hasta que pase esta pandemia. Entonces, estos niños, ¿cómo va a recibir su educación? Entonces, son esas realidades que es importante mirar el Ministerio de Educación, no solamente sacar decretos, sacar documentos, presionar a los docentes sin mirar la población que vive. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que hemos llegado un poco podríamos conversar más tiempo porque el tema da para una conversación mucho más larga, pero también es cierto que tenemos el tiempo justo. Y quiero agradecer mucho a Lizardo Cauper, a Ángela Acevedo y a Silvana Baldovíno por habernos acompañado. Creo que ha sido una conversación interesante, esclarecedora, que nos va a servir mucho, que nos sirve mucho ahora y nos va a servir mucho a futuro. Quiero agradecer a todos ustedes también por habernos acompañado. Vamos a dejar un enlace a una encuesta ahora en Facebook para que ustedes puedan dar sus comentarios sobre esta transmisión. Además, les quiero decir que ustedes pueden seguir a Actualidad Ambiental a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Actualidad Ambiental. También estamos en www.actualidadambiental.pe. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves a las 10:30 para una nueva conversación. Que estén bien. Hasta luego.